El Departamento de Etnología y Antropología Social se fundó en 1972 bajo la dirección de Margarita Nolasco. Uno recuerda los pormenores y los avatares de aquella fundación, y en particular entre los investigadores primerizos que estuvieron estaba José de Jesús Montoya Briones. Briones murió hace varios años y mucha gente ya no conoce su obra. Montoya era básicamente un antropólogo de primer orden que tenía una sociedad de investigación muy importante con otros colegas cuyos apellidos empiezan con M: Andrés Medina y Gabriel Buedano. Montoya era sobre todo un innovador, un interlocutor básico con las nuevas generaciones. Era un trabajador de campo realmente excelente, una persona que entendía muy bien el valor significativo de cada detalle cuando hacía trabajos en campo, y eso mismo se lo enseñaba y se lo mostraba a sus alumnos. Por eso era casi como un Sherlock Holmes de la antropología. Era una persona que no perdía el punto de vista aparentemente más singular sobre cada cosa que estaba viendo en el campo. Además era un teórico muy desarrollado, aunque me acuerdo que yo, por ejemplo, discrepaba mucho con él porque él no era lo que se llama un pensador de izquierda. Sin embargo, realizó sobre todo un trabajo llamado Atla, que es una monografía de un pueblo que se ha convertido en una especie de canon, en una especie de arquetipo, un ejemplar acerca de lo que debe ser el trabajo de campo para un antropólogo. Montoya entendió muy bien también el carácter específico del trabajo antropológico, a diferencia de la sociología, la economía, la psicología u otras ciencias. Él, dentro de las ideas, generó pues toda una corriente de pensamiento y de trabajo que actualmente está como un sedimento, como algo que evidentemente brota de los poros mismos de las ideas, aunque después tuvo una serie de conflictos internos dentro de ese departamento que ahora es una dirección, y prefirió irse a su tierra zacatecana. En todo caso, es muy importante que las nuevas generaciones conozcan el sinfín de artículos, y en particular la monografía de Montoya sobre este terreno. Hoy quiero platicarles de alguien que fue muy importante, que sigue siendo muy importante en mi vida, no nada más académica, sino personal. Y me estoy refiriendo a la maestra Silvia Marta Ortiz Echaniz. A ella no le gustaba que le dijeran Marta, pero bueno, y además fue doctora, pero yo le digo maestra porque para mí fue una maestra de vida y una maestra en lo académico. Silvia tenía la voz fuerte, vivió mucho tiempo en Chihuahua y trabajó un tema muy interesante que fue el de los espiritualistas trinitarios marianos. Platicar con Silvia era una delicia, siempre tenía muchas anécdotas, hacía muchos tonos de voz, muchas expresiones, movía las manos, o sea, era una conversadora muy agradable. Y Silvia siempre estaba trabajando en su cubículo, siempre llegaba súper temprano y se iba más o menos tarde, siempre arreglada, maquillada, y siempre tenía una palabra para uno, siempre tenía tiempo para escucharte. Ella fue mi directora de tesis de licenciatura y me encantaba ir a su cubículo, que tenía lleno de libros, que tenía con muchos recuerdos de distintas etapas de su vida, y siempre tenía anécdotas muy divertidas de su vida en Europa y etc. Y para mí ella me dejó un legado de una forma de trabajo, pero una forma de vivir la vida, disfrutar el trabajo. Y siempre me decía, hay que cacarear lo que uno hace, porque a veces uno deja guardado el libro, la tesis, pero hay que llevarlo a que lo conozcan, hay que darle el espacio, no estar produciendo, sino mostrar lo que has producido, disfrutar, mostrar
demostrarlo. Y me acuerdo muchísimo de las visitas a su casa, me acuerdo de su cubículo y de viajes que hicimos con ella. Viajamos a Chile para un congreso, y un viaje que recuerdo muchísimo fue cuando nos llevó a sus tierras, a Colima, y conocimos parte de su familia, y fueron cosas muy, muy bellas que recuerdo y que agradezco mucho. Muchas gracias, Silvia. Helio Alcalá Delgado. Este nombre es poco conocido por varios jóvenes de la Dirección de Etnología y Antropología Social, porque evidentemente incluso el paso de algunos de ellos por la Escuela de Antropología o por el CIESAS ha impedido que se estudie a fondo el trabajo de Helio Alcalá. Helio Alcalá era un investigador venezolano, nacido en el año 1929, y cuando Roger Bartra, famoso colega, tenía una beca en Venezuela, en Caracas, con la Universidad Central de Caracas, conoció al joven Helio Alcalá en los años 60, a principios de los 60, más o menos. Entonces, Helio era sobre todo una persona con una vocación respecto a los estudios agrarios y en relación a la vida campesina. Él, de hecho, tenía una prosapia en ese sentido, era una genealogía de campesinos allá en Venezuela, y como estudioso de la antropología empezó a tejer una tesis que le dirigió Roger Bartra, una tesis sobre la movilización agraria en la propia Venezuela, y esto se convirtió también en un trabajo de suma importancia para que toda aquella persona que quiera conocer los problemas del desplazamiento campesino en toda nuestra América Latina. Posteriormente, Helio Alcalá llegó a México, en parte quizá inducido por Bartra, y se destacó básicamente, precisamente, como un estudioso del campesinado, y allí hizo una alianza muy fructífera con Teófilo Reyes Couturier, también investigador de la DEAS, también ya fenecido, y entre ambos generaron toda una serie de estudios sobre la vida rural que tienen actualmente una importancia básica. Los trabajos tanto de Helio como de Teófilo no son muy conocidos, a pesar de que se descubrió, digamos, los trabajos que ellos hicieron en otras instancias fuera de Lina. Por ejemplo, en la propia Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que por cierto ya no existe, pero existía. Ahí se conoció el trabajo de Helio. ¿Cuál era la importancia de los trabajos de Helio y de Teófilo? Bueno, básicamente ellos eran testigos e investigadores de las transformaciones cualitativas del campo mexicano, sobre todo a partir de la modificación del artículo 27 constitucional en 1992, que ubica al ejido y a la comunidad indígena como materias de mercantilización, bajo el dominio supuestamente de los campesinos. Entonces, tanto Helio como Teófilo lograron generar un análisis bastante profundo de lo que fue la modificación al artículo 27, y ahí tuvieron una colaboración muy importante también de María de la Luz Parcero, de Luz María Brun, también ya fenecida, y de otras personas de la propia DEAS. Este trabajo fue conocido, aunque fue presentado en el Lina, yo mismo lo presenté una vez, en realidad fue más conocido fuera de Lina, y por ejemplo, la Facultad de Economía de la UNAM, y allí efectivamente no solamente se hace una descripción de los efectos de la modificación del artículo 27, sino se señalaban una serie de enlaces operativos por parte de los antropólogos para tratar de, no solamente de analizar todo eso, sino de proponer también una serie de modificaciones a las modificaciones. O sea, que el artículo 27 no le abriera la puerta a las transnacionales en el campo y al modelo extractivista. Tanto Helio como Teófilo trabajaron muy sustancialmente en este campo, el campo del campo precisamente, y su herencia es de muy alta relevancia, y espero pues que los trabajos que se exponen, por ejemplo, en la propia biblioteca de la DEAS y en otras bibliotecas, sea ampliamente conocido por las nuevas generaciones.
Marilena Morales se desempeñó en 3 áreas muy importantes: la docencia, la investigación y la actividad sindical. En cuanto a la docencia, en 1968 fue guía en la Museo Nacional de Antropología hasta 1976, y también elaboró una guía para los pueblos eslavos en el Museo Nacional de las Culturas. De 1969 a 1985 fue maestra de la Cátedra de Antropología Social en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, donde también coordinó la cátedra. En cuanto a investigación, en 1978 ingresó al Departamento de Etnología y Antropología Social con un proyecto sobre el grupo étnico Mazahua hasta 1986. Y ya que en 1985 a 1990 se desempeñó como directora de nuestra dependencia. En 1995 a 1997 coordinó el seminario sobre salud y enfermedad de la prehistoria al siglo XX. También tuvo participación en el taller de la antropología de la muerte, coordinada también con Elsa Malvida. Desde 2002 se inició el proyecto de investigación sobre la estrella, que posteriormente se transformaría en 2010 en el proyecto Los Pueblos Originarios del Sur de la Cuenca de México, Culhuacán, Mexicalcingo y Churubusco, de lo cual resultaría una exposición en el Museo Nacional de Antropología y el libro Huixatecatl, Historia de un futuro incierto. De sus ponencias, solo mencionemos una en 1983, el Estado mexicano de los grupos étnicos, en un congreso de sociología en Brasil, y en 2011 su participación en el 15º Congreso Internacional de Medicina Tradicional. Y en cuanto a su militancia sindical, una de sus aportaciones más importantes fue, junto con un grupo de compañeros que pertenecían al Partido Comunista, encabezar el movimiento que dio origen a las condiciones generales de trabajo y el reglamento de admisión de evaluación de los investigadores, el RAPSEO. También tuvo mucha participación en diversas comisiones, como la subcomisión de evaluación, y en general una actividad sindical comprometida, honesta, nada presuntuosa, y bueno, es una mujer muy íntegra en sus actividades profesionales y personales. Marilena fue una de las más importantes impulsoras de la participación democrática en la Delegación Sindical de Investigadores del INA. También contribuyó de manera significativa a elaborar normatividades que nos han servido para transitar hacia una comunidad académica organizada. Una de estas fue el reglamento interno de la Dirección de Etnología y Antropología Social que usamos hasta ahora. Es a partir de sus actuaciones en esas instancias que muchos la recordamos con respeto, con cariño. Como antecedente cabe mencionar que nuestra agrupación sindical participó por muchos años como una delegación adscrita a la sección 10 del CENTE, entre los que fungieron como secretarios y secretarias el doctor Julio César Olivé, gracias a quien en 1964 se otorgó el reconocimiento de antropólogo como profesional. A nosotros los antropólogos no lo teníamos hasta entonces. La maestra Beatriz Barba, la maestra Amalia Cardós del museo, ya ellos finados, la arqueóloga Ana María Crespo, también finada, y Ana María Pérez y Alier González, que todavía están con nosotros. En 1961, esta responsabilidad le compete a Marilena Morales, precisamente, y es cuando la conocemos los investigadores que estábamos a contrato en el Centro Regional del Sureste. Bajo la orientación e impulso de Marilena, con el apoyo del Comité Sindical y otros centros de trabajo que se movilizaron, se llegó a un acuerdo para nuestro ingreso definitivo al INA. Ahora, a
más de 40 años de aquella lucha y aquella movilización, varios de nuestros compañeros de los Antrocina de la península yucateca han fallecido. María Elena Peraza, Carlos Pérez, Luis Leira, todos ellos distinguidos antropólogos en sus especialidades. En un momento estuvimos unidos en la práctica de enfrentar problemas que parecían insolubles desde el punto de vista laboral y académico. Al transitar por diferentes experiencias en este sentido, fue determinante la presencia de Marlene Morales, quien nos hizo ver en la unidad sindical una opción de trabajo conjunto para la defensa de nuestros derechos laborales, para ser gestores en nuestras políticas de investigación. De esta escuela venimos y por eso hemos querido tomar la palabra en esta ocasión para recordar y con ello afianzar los derroteros que trazó María Elena junto con otros compañeros y compañeras sindicalistas que afortunadamente aún están con nosotros. Muchas gracias. Hoy quiero recordar a nuestra querida colega y compañera Marina Anguiano, una gran investigadora y antropóloga. Yo me acerqué primero a sus trabajos conociendo el documental Volar como pájaros, la fiesta del tambor y del elote entre los huicholes, un trabajo que ella produjo y que realmente es muy importante, se los recomiendo mucho. Ese video documental lo utilizaba yo como material didáctico para un proyecto de investigación formativa en la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre precisamente la antropología de la niñez, de la infancia, y realmente es un material muy útil, no solamente para entender la importancia de la niñez, sino también para conocer distintos aspectos de su vida cotidiana, de cómo podemos acercarnos. Nos da mucha información sobre la infancia entre los huicholes en México en general, también sobre pueblos originarios en este país, pero también nos da pautas sobre la sensibilidad que se requiere para trabajar al respecto de la antropología de la niñez, teniendo siempre en mente que este no es un estudio que considere a los niños por separado, sino que por el contrario, los niños, las niñas son parte integral de las comunidades de los pueblos originarios o de otras comunidades que haya en México. Este documental para mí fue muy importante como docente de este proyecto de investigación formativa, y realmente a los estudiantes también les llamaba mucho la atención y era una manera de acercarse también a las niñas y los niños. Entonces, cuando finalmente conocí personalmente a Marina Anguiano y le comenté que yo conocía este trabajo y que para mí era o había sido muy importante, pues recuerdo su sonrisa, y ya después como compañera de área aquí en la Dirección de Etnología y Antropología Social, pues la recuerdo siempre como una mujer muy serena, con mucha calidez humana, con una gran sonrisa que siempre la acompañaba, siempre contándonos sobre todos los proyectos en los que estaba ella involucrada. Entonces, bueno, la recuerdo siempre con mucho cariño y recomiendo mucho sus trabajos. Muchas gracias, Marina Anguiano. Recuerdo a Marina sonriente, siempre dispuesta a ayudar a la gente. Aquí en la DEAS la estimaban muchos precisamente por su carácter de amistad, de cooperación, de disponibilidad para ayudar y para conversar, porque su conversación era muy amena también. Recuerdo también que Marina Anguiano nos invitaba a las velas, a las ceremonias zapotecas, que ya conocidas como velas. Ella sabía que Efraín Cortés, mi esposo, era de allá de Oaxaca, además de que había hecho trabajo de campo en Tehuantepec y en Juchitán. Efraín Cortés también era amigo del esposo de Marina. Entonces nos invitaba a las ceremonias zapotecas conocidas como velas, de allá de Tehuantepec y de Juchitán. Nosotros íbamos con mucho gusto, muy alegres, porque nos había invitado, porque sabemos que las velas son ceremonias y fiestas muy alegres, con mucha gente, y se ven muchas tehuanas lindamente adornadas,
con collares y con aretes y moños en la cabeza. Siempre me sentía yo feliz y hasta bailaba con Marina, porque se paraba a bailar y nos poníamos a bailar, todas vestidas de tehuanas. Recuerdo que las tehuanas, que allá en las fiestas, adornadas todas, se lucían con sus vestidos de fiesta y siempre les gustaba que les tomaran fotografías y los señores iban con sus guayaberas blancas y también muy elegantes. Precisamente en marzo de este año fue la última vez que fuimos a una vela. Fuimos a esa vela en el centro español, que está aquí en Insurgentes, y la pasamos muy bien. Antes de ir a la vela todavía nos fuimos de compras. Estas personas que realizaron la vela son originarias de Tehuantepec y de allá de Cuchitán. Hay grupos aquí de residentes de allá de Oaxaca que aquí organizan, recrean sus tradiciones. Marina me platicaba que ella había dirigido una tesis a un muchacho de la ENA que precisamente trabajó sobre las velas, cómo organizaban los zapotecos, las residentes aquí en la Ciudad de México, sus velas y cómo, qué consistían, qué familias eran, cómo hacían sus fiestas y todo lo que hacían. Porque Marina también fue mayordoma de velas. En una ocasión nos dijo, yo tengo que salir y tengo que llevar tal y cual cosa porque soy mayordoma. Y ya recuerdo que yo me paraba en primera fila y para ver todo lo que pasaba, porque llevaban unos estandartes muy bonitos y además llevaban música. De Marina tengo muy, muy lindos recuerdos, porque ella siempre para mí fue una persona, una amiga cercana en esos momentos, y me hablaba de su papá que fue pintor. También conocía a la persona que le sirvió de modelo. Me quedo con su recuerdo, con su sonrisa, porque eso era lo que la hacía verse más linda, su sonrisa, porque se veía una sonrisa franca y se veía una sonrisa de una persona que está disfrutando de un momento, disfrutando de una fiesta o disfrutando de una plática. Cuando estábamos aquí en la DEAS, cuando platicaba también de sus viajes y que platicaba de dónde había ido en sus viajes. Carlos Tur Donati fue un historiador argentino de primera importancia. Lo conocí cuando era maestro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él provenía del exilio argentino y Carlos viene pues a México junto con una serie de colegas, entre los cuales se puede mencionar a Elio Masferrer, a Néstor García Canclini y muchos más. Ahora, Carlos Tur tenía un enfoque teórico acerca de la historia que nacía básicamente de su propensión o de su proclividad a estudiar el materialismo histórico. Él era una persona de izquierda, había sido militante, aunque nunca me confesó de qué partido, un partido allá muy ligado al peronismo, allá en Argentina, y su enfoque teórico señalaba que la historia era ante todo una ciencia. Tur entendía que un hecho histórico es un hecho que sucede, por ejemplo, la derrota de Napoleón en Waterloo, y que ese hecho objetivo existió y debe ser interpretado de la manera más correcta posible, sin adornar o menospreciar lo que ha significado ese hecho en la historia. Por otra parte, él estaba enterado de las nuevas corrientes de la historia, y Carlos tenía una notable sapiencia, un notable conocimiento de multitud de hechos históricos, no solamente de pretéritos lejanos, como en el caso de la independencia de la propia Argentina,
siendo de lo que está pasando actualmente. Él era muy consciente de lo que era la globalización y, por ejemplo, hizo un estudio muy importante acerca de la penetración de la economía extractivista en la propia Argentina. Ahora, conocía muy bien México, aunque se sentía un poco, no demasiado adiestrado para comprender todas las vicisitudes y todos los avatares de la política mexicana, por lo cual su obra respecto a la historia mexicana no fue suficientemente lograda. Sin embargo, él estaba trabajando en eso, en hechos históricos de nuestro país, hasta que lamentablemente la muerte lo sorprendió. Él fue un notable maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, y por eso mismo, cuando murió, se le hizo un homenaje importante a Carlos, y la herencia de Carlos en la Dirección de Etnología y Antropología Social enriquece también las materias específicas que se enuncian con ese nombre, o sea, tanto la etnología como la antropología social, que algunos suponen no tiene vinculación con la historia, tiene demasiada vinculación con ella, y en ese sentido la presencia de Carlos Turk y otros historiadores que han pasado por la DEAS ha sido de muy alto relieve.